Estimados hermanos, que en este momento en que queremos meditar en la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos esté guiando y acompañando en esta tarea. Queremos hacerlo dentro del marco que nos plantea el Plan Nacional y el texto que se nos sugiere para este día, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16, como hace un momento escuchamos la lectura de este Evangelio, donde Jesús relata esta parábola de la viña y los viñadores. Y quiero recordar especialmente las palabras del versículo 15, donde está escrito así: ¿No tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Esta es una hermosa parábola, en la que queremos aprender a valorar y alegrarnos por la generosidad y la misericordia con la cual Dios nos recibe, a vos y a mí, en su reino. Y digo que esta es una hermosa parábola, claro que depende de qué lado uno esté o se ponga al momento de considerarla. No nos sorprende escuchar a las personas decir que algunos merecen más que otros, porque quizás se han esforzado más, porque tal vez tengan más derechos, o porque estaban allí antes que los otros, o porque quizás hicieron ciertas renuncias o brindaron concesiones. Solemos escuchar: tiene que pagar el derecho de piso. Y esto lamentablemente no solo ocurre en el mundo, sino que también en la vida de la iglesia. Sin duda que varias de estas cosas las hemos escuchado y las hemos visto entre nosotros. Esta parábola, su enseñanza nos toca, a vos, a mí, a toda la iglesia. Solemos valorar y nos parece importante el esfuerzo, lo que se hizo en el pasado, lo que se hace en el presente. Valoramos la trayectoria, de dónde venimos y tantas otras cosas más. ¿Qué es lo que más valorás vos? Al considerar esta parábola, quizás nuestro eje sea cambiado. Prestemos atención a algunos detalles que se nos presentan. ¿Es el dueño de la viña el mismo que salió a llamar a los trabajadores? Es el que invita. A las claras, se trata del mismo Dios. Y lo hace en diferentes momentos del día. Todas las personas contratadas están en la plaza, esperando justamente que alguien las contrate. Ellos necesitan trabajar, son jornaleros. Hoy diríamos son changarines. Y la situación de estas personas es peor que la de cualquier esclavo. Si no trabajan, no comen. Al esclavo por lo menos se le da de comer. Y el dueño los contrata y conviene en pagar a cada uno un salario justo. Cuando llegó el momento del pago, ninguno de ellos, fijémonos, que fue perjudicado o engañado, sino que cada uno recibió el pago del jornal. Sin embargo, los primeros murmuraron contra el dueño. ¿Por qué? Porque se compararon con los demás. No por lo que recibieron ellos, sino por lo que recibieron los otros. Se sintieron ofendidos, les molestó que los otros que habían trabajado menos horas recibieran lo mismo que ellos. Esperaban que como trabajaron menos horas, reciban menos que aquellos que trabajaron todo el día. Se enojaron y murmuraron contra el dueño de la viña, porque se creían merecedores de ser tratados de una manera diferente. Y no nos sorprende, porque también nosotros, que somos o solemos ser calculadores, generalmente también nos comparamos con los demás, para bien o para mal. Y no hay cosa tan dañina como las comparaciones, sea que lo hagamos nosotros mismos o que otros nos comparen.
Y digo que no hay cosa tan dañina porque la comparación o nos lleva a la vanidad, al orgullo, a la depreciación de uno mismo o de otros. La comparación se convierte así en una fuente de conflicto, de enojo, de frustración, de separación, de ofensas. La igualdad en el reino de Dios no se trata de un principio legal sobre el cual se pueda exigir derechos. La igualdad en el reino de Dios se trata de la acción soberana de Dios, basada en su gracia, en su misericordia, en su generosidad. La parábola que cuenta Jesús no describe un acto de injusticia o un acto de capricho divino, sino que nos describe el corazón generoso y compasivo de Dios para con los últimos. Sí, así de generoso es Dios, y actúa de esta forma para quienes no lo merecen. Este es nuestro Dios. Y Dios no solo es generoso, Dios es bueno. Es por medio de Jesucristo que Dios nos muestra su generosidad, entregándolo para nuestro perdón, para nuestra vida y salvación. Es por medio de su único Hijo que Dios nos muestra su bondad al tratarnos no como merecemos, sino como Él quiere. Y la justicia de Dios incluye a la misericordia. Si no fuese así, nosotros no toleraríamos la justicia de Dios, no podríamos soportarla. Y este nuestro buen Dios es el que distribuye los dones de su reino de acuerdo a su gracia y no de acuerdo a los méritos o a la dignidad o a la indignidad de las personas, sino solo a su gracia. En el reino de Dios, en lo que respecta a nuestra relación con Él, todos y cada uno es salvado por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y aquellos primeros trabajadores que tuvieron la oportunidad de ver la bondad del dueño, tuvieron la oportunidad de aferrarse a ella, de vivir en ella, pero optaron por sentirse ofendidos. ¿Y vos? ¿Y nosotros? Que también tenemos todos los días la oportunidad de ver la bondad de Dios. ¿Nos aferramos a ella? ¿Vivimos en ella? Quiera Dios que sí. Y si vos y yo estamos en la viña del Señor, se debe a su obrar. Si estamos incluidos dentro del reino de Dios, no depende de lo que hayamos hecho ni de lo que hagamos, sino que depende pura y exclusivamente de la bondad de nuestro Señor, que nos ha llamado justamente para ser parte de su reino. Si estamos allí, depende de lo que Jesús hizo por vos y por mí. Depende del amor que Dios nos muestra en Cristo. Y hermanos, qué bien nos hace sabernos amados por Dios. Que vos y yo, cada uno de nosotros, al sabernos amados y apreciados por Dios, nos ayude a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, para vivir una relación sincera, abierta y honesta, a servirnos los unos a los otros, a compartir la alegría de servir en y para el reino de Dios. Que la generosidad de nuestro Señor nos lleve a ser generosos como Él, a servir con alegría y dedicación,
en la enseñanza, en la comunión, en la adoración, en las obras de misericordia, en el liderazgo. Hermanos, que la paz del Señor Jesús y el obrar del Espíritu Santo nos lleven a dar testimonio de la generosidad y de la bondad de nuestro Padre en los cielos, para que otros también puedan saberse amados y apreciados por Dios y puedan sentirse bien. Que así sea. Amén.